Yo solo los bautizo con agua. Pero viene uno mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Trae... Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas. De nuevo con ustedes una liturgia para la vida. Segunda semana de Adviento. Adviento, ante todo, quiere decirnos esperar la segunda venida gloriosa. Lo tenemos muy claramente, por un lado, dentro de las plegarias eucarísticas, que se nos habla precisamente, por un lado, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por otro lado, también, después de recitar el Padre Nuestro en la misa, también ahí tenemos: líbranos, Señor, de todos los males, para que, ayudados de tu misericordia, esperemos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente, este tiempo bastante de alegría, luces, posadas, preposadas, nacida del Señor, repartición de regalos, tanto el 25 como el 6 de enero, todo esto nos hace precisamente olvidarnos de esa segunda venida gloriosa de nuestro Señor. Y no hay que olvidarla, porque pues ahora, al final del Evangelio, nos hablaba precisamente de esta segunda venida gloriosa del Señor, como lo leemos precisamente al final. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Así es que, pues hay este tono que no se nos debe de olvidar. Ahora, también Mateo, en este ciclo que iniciamos en Mateo tiene una comunidad judeo-cristiana y quiere superarles el paso del judaísmo al cristianismo. Y es por eso que se afana bastante mucho en poderles precisamente exponer lo de el Antiguo Testamento, que se plenifica en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice precisamente en Isaías ahora? Nos habla primeramente: en aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Aquí Jesé viene siendo, vamos a decir así la palabra, el abuelo de nuestro Señor Jesucristo. Porque David es el hijo de Jesé, que nació en Belén. Y aquí también vemos
que la nacida del Señor es en Belén de Judá, siguiendo con lo que decíamos hace 15 días acerca del rey, que de David iba a venir un rey, y ahora lo aclara más. Este tal rey va a tener el Espíritu del Señor. Recordemos, Samuel, juez y profeta, unge a David, sin negar también previamente a Saúl. Pero esta unción viene siendo que va a bajar el Espíritu de Dios sobre estos, para estos reyes, como profetas, como también sacerdotes, para que precisamente guíen al pueblo de Dios. Guíen, sean reyes y sean líderes del pueblo, como ya veíamos anteriormente. Consecuentemente, los reyes de Israel, como de Judá, no solamente son por descendencia o por sangre, como actualmente lo vemos, sino es por decisión de Dios que después viene esta unción que vamos a describir ahorita, que les va a caracterizar. Seguimos. En él habitará el espíritu de sabiduría. Sabiduría es un don del Espíritu Santo, pero que nos hace ver más allá de lo mediato. Como se dice, más allá de nuestra nariz. O también ayudará mucho cuando nosotros nos subimos a un edificio, como a una colina. Vemos una totalidad de la ciudad. Esto quiere decirnos ver también las cosas a el entender de Dios, con una más totalidad que una parcialidad o pequeñez que muchas de las veces nos acompañan. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Inteligencia es comprender de más allá también de lo material, específicamente en la fe, como es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos allá en los discípulos de Maús, Jesús el Nazareno, hombre en obras y palabras, como nuestros autoridades lo entregaron. Nosotros pensábamos que Él nos iba a liberar. Ver más allá, como también nos lo va a decir en otro momento, en el juicio final. Tuve hambre y me distes de comer, sed y me distes de beber, etc. ¿Y cuándo te vimos hambriento en la cárcel, desnudo, y te asistimos? Las veces que hiciste o no hiciste con estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Ir más allá de lo mediato, de nuestros ojos, de nuestra materialidad. También se puede decir en la Eucaristía. ¿Qué vemos? El pan,
sabor de pan, vino, vino y sabor de vino, pero no vemos la sangre y el cuerpo de Cristo. Y valga decir, de nuevo, el santo, reciente, joven Carlos Acutis, cómo él recopiló varios videos para poder verdaderamente adentrarse en los milagros eucarísticos, ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta segunda parte de Una liturgia para la vida. Les acompaña el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal Las Casas. También pueden acceder a otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio y en YouTube. Estábamos viendo las características que tiene que tener el rey, el sacerdote, como el profeta, que viene siendo una consagración por parte del Espíritu que les da estos dones para poder guiar al pueblo de Dios. Espíritu de consejo. Viene siendo prácticamente la cuestión moral. También recordemos en otro momento lo que nos dice el Señor. Aquel que enseñe a uno a guardar mis mandamientos será tenido como grande en el reino de los cielos. Y aquel que quebrante y enseña a quebrantar, será tenido como pequeño, o más le valiera que se pusiera una piedra en el cuello y se arrojara al fondo del mar. Espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, es de ánimo, de lucha, de caminar, porque también debemos de esforzarnos para practicar la voluntad de Dios. Y varios también nos animan, nos fortalecen. Y estos y estas, pues son, como decíamos hace rato, tendrán un gran puesto ante el Señor. Pero aquí no se nos debe de olvidar esta fortaleza, que viene siendo la gracia de Dios, que es la que nos anima para poder realizar este bien. Seguimos. Espíritu de piedad. La piedad, desafortunadamente, la tomamos muy negativamente. Y es muchas de las veces una persona, pues, quizás de cabeza agachada,
que tiene un rosario, un librito, que es muy rezandero, rezandera, que va mucho a misa, etc. Y no es tan exactamente. Y viene siendo la piedad, es lo que se le debe a Dios. Recordemos el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas, como también aquello que también se desprende en los mandamientos de la iglesia, que viene siendo oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Piedad y temor de Dios finalmente. Temor de Dios lo oímos frecuentemente entre nosotros. Ya no hay temor de Dios. No es terror, sino es tener la certeza de que si no hago la voluntad de Dios, sí voy a recibir una sanción. Recibiré un castigo. Recibiré yo una expulsión del banquete celestial, como en otro momento así se expone. Eso viene siendo temor de Dios, tener conciencia de esto, a lo que se le debe a Dios. Ahora, con estas características, también se nos dan a nosotros en la confirmación. La oración de confirmación tiene esta característica de los dones del Espíritu Santo. De nuevo, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y de temor de Dios. Y con esto, en nuestro caminar de la vida, precisamente vamos a tener en este caminar del mundo, por un lado, continuando con la primera lectura, habitará el lobo con el cordero, la pantera con el cabrito, el novillo con el león, la vaca con la osa, el león comerá paja con el buey. Animales antagónicos. También nosotros, ¿cuántos no tenemos en nuestro caminar de la vida personas aquí, allá y acullá en nuestro caminar? Pero si tenemos estos dones, entonces habrá precisamente la dilución para podernos acercarnos al otro o a la otra persona. Y así también lo entiende Pablo a los romanos. Recordemos los romanos. Personas netamente preponderantes. Diríamos hoy los que se tienen por grandes en este mundo y que ven al otro muy abajo. Acójanse, por tanto, los unos a los otros, como Cristo los acogió a ustedes para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío
para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura. Por eso te alabaré y te cantaré himnos en tu nombre. Bueno, pues aquí tenemos un buen elemento para nosotros para recordar este Adviento, la segunda venida gloriosa, que viene siendo de una manera ciertísimamente particular, o sea, nuestro partir de este mundo, o también puede ser, no lo sabemos, que pueda ser la partida de toda la humanidad. Que esto nos ilumine y ayude para tener o estar en tono de el Adviento. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Vamos ahora a ver del Padre Andrés Pardo tiempos privilegiados en nuestro año litúrgico. Y viene siendo el Adviento. Ante el comienzo de un nuevo año litúrgico, el primer domingo de Adviento es el primer día del ciclo anual de celebraciones con las cuales la Iglesia conmemora el misterio de Cristo para santificar a los fieles. El año litúrgico no es pura organización del tiempo en orden a la distribución funcional de las fiestas cristianas en el decurso de los meses, sino que es el fruto de una reflexión teológica sobre el tiempo. Es siempre un nuevo camino místico que se abre y se ilumina por la luz de Dios, como un nuevo camino de Emaús. Es el que Cristo es acompañante y objeto de peregrinación. Cada nuevo año litúrgico es una especie de epifanía, de manifestación cada vez más impresionante de los misterios de Cristo en la Iglesia, como una síntesis de toda la historia humana, mirada a la luz del Verbo encarnado, que es su cifra y su clave. Por eso,
No se puede entender el año litúrgico como una cadena de aniversarios o el eco de un drama grandioso, cuyo protagonista es el Hijo de Dios, sino como algo presente, fecundo y operante, que tiene valores eternos. Cada misterio cristiano que se celebra vuelve a acontecer sacramentalmente. Cada año litúrgico presenta a Cristo reclinado en el pesebre, perdido en el templo, ayunando en el desierto, predicando a la orilla del lago, instituyendo la Eucaristía, clavado en la cruz, crucificado entre muertos y enviado su espíritu a la tierra. Los diversos tiempos litúrgicos son las estaciones espirituales del nuevo año, y Cristo es el sol sin ocaso al que nos acercamos. Características esenciales. La clave para entender y vivir el año es la visión conjunta de sus aspectos histórico, teológico, celebrativo, pastoral y espiritual. Todos estos componentes hacen que la liturgia sea variada, rica y significativa. El tiempo litúrgico celebra solo y siempre el misterio de Cristo como centro de la historia de la salvación. Es el centro de todo, como raíz y fuente del año litúrgico, objeto fundamental del memorial litúrgico. Se encuentra en el punto unificante de esta historia de salvación, pasada, presente y futura, que es la Pascua. El tiempo salvífico del año litúrgico tiene una relación esencial con la Iglesia y para la Iglesia. Supone una comunidad que hace memoria y mide su camino anual sobre el parámetro de las acciones y de las palabras de Jesús. Conviene también tener presente que el cristianismo ha unido, aunque no con plena coincidencia, de un mismo comienzo, el año civil a la estructura del año litúrgico, transformando algunas celebraciones culturales vigentes en los primeros tiempos de la Iglesia. La Pascua cristiana tiene sus raíces en la celebración pastoriles y agrícolas de la primavera, núcleo primitivo de la Pascua hebrea. Este aspecto cósmico se ve también en la fiesta de Navidad en Occidente y de la Epifanía en el Oriente, ligadas al solsticio invernal, a la victoria cósmica de la luz sobre las tinieblas. Es verdad que el tiempo litúrgico está también caracterizado por la repetición, que tiene algo que ver
con el retorno de las estaciones. Pero el tiempo cristiano no es el tiempo de fatalismo monótono de las estaciones, sino tiempo que se repite en espiral progresiva y ascendente hacia la parusía, hacia la segunda venida gloriosa de nuestro Señor, posibilitando el continuo paso del Señor y de sus misterios en la Iglesia. Por eso, cada año litúrgico es distinto y debe vivirse en perenne crecimiento. Recordemos aquí que cuando nos habla del solsticio de invierno, es la plenitud del sol que se da el 25 de diciembre. Que esto antiguamente era el dios invicto en los pueblos paganos y más en el pueblo romano. Y que la iglesia primitiva puso para diluir ese paganismo en Cristo el Señor, el sol invicto, que nunca se apaga. Ahora también recordemos que el globo terráqueo en sí cambia de posición y se hace con ello, por un lado, este fenómeno comentado, y también nos hace entender que son más largos los días. Y de nuevo allí se da a entender en otro momento que tuvimos acá en nuestro México el cambio de hora. Para que precisamente, según los medios, que era para poder menos usar la energía eléctrica y ahorrar. Pero también vemos con grande admiración que a veces decimos, oscurece más temprano, o también viceversa. Estamos a las 8 de la noche y todavía está claro. Todo esto da a entender que los primeros momentos del cristianismo tomaron todos estos elementos para divinizarlos o cristianizarlos. Regresamos en unos momentos. Continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida. En esta cuarta parte encontramos los santos y santas de esta semana. Ayer
7 de diciembre, celebrábamos a San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. Año 339, 397. La familia de Ambrosio era cristiana de Roma y vivía en Galia, hoy Francia. Desde su padre era oficial. Cuando su padre murió, Ambrosio regresó a Roma. Era abogado y fue nombrado cónsul en Milán. Fue nombrado obispo por aclamación popular, aunque todavía era catecúmeno. Después de su bautismo, recibió formación y fue ordenado sacerdote y más tarde obispo. Fue director espiritual y bautizó a San Agustín, comentador del Antiguo Testamento y, en sus escritos, defensor del voto de la virginidad. El catecismo nos dice, comentando diversos temas teológicos, sacramentales y bíblicos. Como resumen de la fe, se nos ofrece una cita sobre el credo. Este símbolo es el sello espiritual en la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente es, con toda certeza, el tesoro de nuestra alma. 8 de diciembre. Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Aunque no se declaró dogma de fe hasta 1854. La creencia en que María fue concebida sin mancha de pecado original data desde muy antiguo. Innumerables teólogos y padres de la Iglesia defendieron esta fe y sobre todo conocidos los argumentos del teólogo medieval Duns Scoto, con su demostración de la voluntad y omnipotencia de Dios, que quiso y pudo hacer su Madre Inmaculada desde el momento de su concepción. La fiesta se celebra desde el siglo VIII y se extendió mucho en el siglo XVIII. En 1885 se convirtió en día de obligación. El Papa Pío IX declaró el dogma en su bula Ineffabilis Deus, que cita el Catecismo. La bienaventurada Virgen María fue presentada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Número 491. La bienaventurada Virgen María, bajo este título, es la patrona de varios lugares en el mundo. El 9 de diciembre, San Juan Diego, 1474-1548. Juan Diego era un humilde campesino, tejedor y trabajador, asalariado, cerca de lo que hoy es la Ciudad de México. Acudía a misa diariamente. Un día
en el año 531, mientras caminaba, escuchó música y la voz de una mujer que lo llamaba. La hermosa desconocida le aseguró que era la madre del verdadero Dios por quien vivimos, y le pidió que construyera una iglesia en su honor. Es un privilegio que Diego se sintiera incapaz de realización del tal deseo de la señora. Acudió varias veces al obispado a explicar la petición, y en cuanto se dio cuenta de que iba a ser muy difícil, intentó evitar encontrarse con la Virgen, pero ella salió a su encuentro de nuevo. Diego le pidió una señal para poder convencer al obispo de la verdad de sus palabras, y ella le dio rosas que milagrosamente habían florecido en diciembre. Cuando Diego llegó a hablar con el obispo, al abrir la tilma, el manto, aparecieron no solo las rosas, sino la imagen de Nuestra Señora, impresa en el lienzo. Quizás nada haya tenido más influencia en la formación de la identidad nacional del pueblo mexicano como este evento que muestra tan claramente la identificación de María con el pueblo y la demostración del amor de Dios para todos. El mensaje más tierno y más importante de estas apariciones a San Juan Diego es el cuidado maternal de la madre por sus hijos, que se expresa en la pregunta que le hace María a Juan para disipar sus temores. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? 12 de diciembre. Bienaventurada Virgen María. Para millones de personas de todo el mundo, la figura de Nuestra Señora de Guadalupe contiene enormes significados, inspiración y ayuda para sus vidas. Patrona de las Américas y principio de la evangelización en México, Guadalupe es un signo de la protección de Dios a todos sus hijos. Además, la figura embarazada de María es signo y aliento para los esfuerzos de protección de la vida. La imagen que quedó plasmada en la tilma de San Juan Diego recoge muchos de los elementos de la descripción de la mujer en el Apocalipsis, y por tanto, signo de esperanza del reino de Dios. El rostro de rasgos indígenas, así como algunos otros elementos de la cultura azteca, como las flores, el canto de los pájaros, para muchos es un reconocimiento de la cercanía de Dios a su pueblo, en la diversidad de razas y culturas. Como ella misma se identifica como la Madre de Dios verdadero por quien vivimos, refleja lo que nos habla el Catecismo sobre su maternidad. El Concilio de Éfeso proclama en el año 931 que María llegó a ser con toda la verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Número 466. Gracias
hermanos y hermanas, por este momento de compartir esta fe cristiana y católica, y que los dones del Señor y del Espíritu Santo nos vayan aclarando como viviendo para encontrarnos con Él eternamente ante su presencia. Buenos días, muchas gracias por escucharme.